Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos actuantes, amigos de los encuentros Familia, Vida, Libertad. Estamos dispuestos a que nuestro voto actúe a elegir los valores de verdad, los valores que permanecen. Tenemos un encuentro fabuloso. Tenemos a dos invitados que, bueno, uno hace ya tiempo que no viene y la otra es una auténtica novedad. Vania Thais y Fernando Izaguirre. Bueno, dentro de la vorágine electoral que tenemos encima, queremos que nuestro voto actúe, como digo, y queremos elegir solo los valores en nuestra boleta, en nuestra papeleta electoral, solo los valores y no otros intereses. El voto llamado católico, el voto llamado cristiano, pro vida, pro valores, ¿existe de verdad? ¿En qué consiste ese voto? ¿Tiene capacidad de influir? ¿Quién lo representa? ¿El pueblo cristiano se plantea votar según estos valores? Bueno, en la vieja Europa cristiana ahora se aprobó el falso derecho a abortar. En la católica México, que carece realmente de candidatos pro vida a la presidencia, ¿se puede plantear esto? ¿Cómo está el debate? De todo esto hablaremos hoy, y también de los criterios que hemos de seguir, qué pistas, qué propuestas hacemos desde Actúa Familia en la campaña Tu Voto Actúa. Hay elecciones en México, hay elecciones en varios países de Hispanoamérica, hay elecciones en la Unión Europea y ahora mismamente este domingo en Cataluña, que son decisivas también para España. ¿Cómo podemos incidir los pro vida? Pues os dejo con nuestros invitados y antes que nadie con nuestra imprescindible Caterina Appendino. Buenas tardes, buenas noches, Caterina. Hola Pedro, saludos a todos. Qué gusto nuevamente tenerlos en este encuentro Familia, Vida, Libertad. Ya nos adelantaba Pedro de qué va este encuentro y es bien importante por todas las elecciones que tenemos que tomar, por todas esas decisiones que son tan importantes y tan trascendentes. Y por eso Pedro ya nos hablaba de estos dos grandes invitados que tenemos. Tenemos a Vania Thais, que es peruana viviendo en México y trabaja para medios estadounidenses. Es titulada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo multiplataformas por la Universidad de San Martín de Porres, diplomada por la Universidad de Lima en Gestión Estratégica de la Imagen Corporativa y diplomada por la Universidad del Pacífico en Comunicación Política. Es periodista de investigación y asesora política y de imagen. También es editora general de votocatólico.org. Vania, qué gusto tenerte aquí por primera vez. Qué gusto que nos acompañes. Gracias. No, gracias por la invitación. De verdad, qué bonito encontrar cada vez más personas que están en la misma sintonía que nosotros y que están trabajando aquí o allá, ¿no? Por lo mismo, porque en realidad los valores son exactamente iguales, ¿no? Entonces, y algo que yo siempre resalto cuando hablo con personas de Hispanoamérica y también de España, es la hermosa cantidad de gente que habla este idioma que es producto de la evangelización mundial. Y eso fue gracias a la madre patria, eso fue gracias a España. Y creo que es algo que, lejos de hacernos pelear, debería unirnos familiar, de una manera familiar, porque que nos podamos entender tanto en este lado del charco como en ese, es gracias a una mujer que yo espero honestamente que pronto sea santa, que es doña Isabel la Católica, por supuesto, ¿no? Entonces, nada, cantadísima. Bueno, no empecemos porque me tiemblan las piernas, con mi reina Isabel. La Yo la vamos a amo, ver. Chabelita, la amo. Mínimo, vamos a su tumba mínimo una vez al año. Así que Es te doy que envidia. totalmente. Bueno, pues que es cierto que esto nos debe de unir. En la actualidad nos quieren dividir, fragmentar, para incluso manipularnos y controlarnos. No hay que dejarnos, hay que unirnos en esta alegría de la hermandad. Tenemos el idioma, tenemos las tradiciones, las costumbres, y efectivamente es a través de una gran mujer que nos llega todo eso. Y bueno, así como ya hablamos de una gran mujer que es Vania y también la reina Isabel, tenemos a nuestro gran hombre que es Fernando Izaguirre, nuestro mexicano, que es empresario y político, tiene 58 años, casado con Alejandra Latorre, es padre de familia y abuelo,
Es empresario, psicólogo, activista político, cofundador y consejero nacional de Poder Ciudadano. Apoyó políticamente a Eduardo Verástegui en la búsqueda de su aspiración a la candidatura y fue diputado local de Coahuila. Qué gusto tenerte con nosotros, Fernando. Muchas gracias, Caterina. Un placer estar con ustedes, Pedro, Vania. Saludarte nuevamente, mi querido Pedro, y a todo tu público. Y pues definitivamente estamos en el mismo canal. Necesitamos juntarnos, necesitamos unirnos todos los católicos, todos los cristianos, todo el mundo por un bien mayor, que es la libertad, que es Jesucristo, que es hacer las cosas bien, hacer cada quien lo que le corresponde de la mejor manera y salimos adelante. Aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias a los dos. La verdad es que es un placer. Y yo empiezo directamente con una cuestión previa. No sé si habéis oído, casi una cuestión personal. No sé si habéis oído estos días el show que ha montado nuestro queridísimo Pedro Sánchez, el dictador en Europa, porque la verdad es que quiere hacer de España una república venezolana. ¿Habéis oído algo? ¿Qué tenéis que decir de lo que ha montado, de este amago de irse para quedarse, para controlar los medios? ¿Habéis escuchado? Ha llegado hasta allí porque en Europa ha hecho un ridículo espantoso. Pedro Sánchez me parece a mí un gran actor, ¿no? O sea, siempre hace sus dramas, ¿no? O sea, es más, Fernando, dile a Eduardo que le están quitando el puesto de actor, porque honestamente Pedro se pasa, ¿no? O sea, es una persona que definitivamente creo que, como bien dijo un obispo, si no me equivoco, no recuerdo si fue el obispo Munilla, el que dijo que le estaba haciendo caso a sus amos de grado 33, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que el tipo es una persona que así como Kamala Harris, ¿no? Y se parecen un montón en ciertos discursos, ven como una tragedia limitar el aborto, pero no ven como una tragedia descuartizar niños en el vientre, ¿no? Ven como una tragedia que se dispare a un delincuente, pero no ve como una tragedia meter preso a un señor de 80 años que estaba simplemente defendiéndose de un delincuente que entró con una motosierra a su casa y que ahora va a tener que pagar cárcel, ¿no? Entonces, Así es. lo que está pasando en España es una lástima porque pasó de ser un faro, digamos, para todos los pueblos hispanoamericanos y las Filipinas, ¿no? A ser, lamentablemente, el viejo mundo que queremos dejar muy atrás. Hablaba con un amigo, el padre Francisco Delgado, al que quiero mucho, sacerdote de los más inteligentes que he escuchado en mi vida, de la sacristía de la Vendée, ¿no? Y Ah, él, por ejemplo, de la bandera, ¿no? claro, ¿no? Sí. Y de hecho, él en un momento dijo, no tengo ningún problema en que cualquiera de estas dos Españas desaparezcan, ¿no? Y salían tanto mujeres así en topless en una playa y también musulmanas como caminando con la burja y todo el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es España hoy? ¿No? O sea, lamentablemente gracias a Pedro Sánchez es algo así como una extensión del mundo árabe más delincuencial, mezclado con un grupo de gente que todavía está tratando de resistir, salvar su identidad y proteger lo que significa Hispania, no solo España, ¿no? Proteger lo que significó Decididamente, sí, sí. Hispania. Entonces, a mí, Eh, yo creo que Dios no pierde batallas, pero es cuestión de que España vuelva a ser la luz católica del mundo, ¿no? Entonces hay que volver a esas raíces. Cuando nos digan radicales, hay que decirles que sí lo somos, porque los radicales vuelven a la raíz del asunto. Y yo lo que veo es que Pedro Sánchez y todo el PSOE y bueno, toda esa masa putrefacta que se hace llamar Podemos, ¿no? Toda esa ahora, gente, lamentable, ahora, claro, ahora se, ahora se llama más. Nosotros le ¿verdad, no? decimos Más, sí, jamás, sí, jamás, más jamás. rojo, más rojos, más socialistas, más mentirosos, no más falsos. Toda esa gente ahorita lo que está tratando es de desmembrar España, ¿no? Entonces hay que tratar Mm. de unirla de nuevo, hay que hacerla recordar de dónde viene a dónde va. Y creo que nosotros también tenemos un rol importante, Fernando, en el norte, en México, ¿no? Y yo desde el sur, desde Perú, ¿no? O sea, en realidad todo el continente tenemos una obligación con España, que es recordarle por qué nosotros también somos Hispania,
¿no? Hay que recordarles con hechos, con acciones, ¿no? Con militancia real y con orgullo de ser católicos, hacernos llamar hijos de Dios, con orgullo de decir, ¿sabes qué? Cristo es rey en todo el mundo y si no les da la gana de aceptarlo, pues váyanse a otro lado porque en Hispania Cristo es rey y siempre ha sido así, ¿no? Bueno, Entonces es cuestión de in- volver a eso, ¿no? inmejorable tu entrada en estos encuentros, Vania. Te aplaudiría con las orejas. Impresionante, me has hecho vibrar los pelos de punta, como decíamos aquí, ¿no? Bueno, definitivamente tienes que venir a España, como hablábamos antes de empezar, y tenemos que armar esa resistencia. Con Caterina, te vienes con Caterina y Fernando. Fernando, ¿qué te parece esto que ha pasado con Pedro? Así brevemente, ¿no? Claro, pues es un patrón totalmente parecido, igualito, ¿verdad? Un patrón tal cual del comportamiento de los izquierdistas, del mismo Maduro, de Chávez, de López Obrador, de ahora de Claudia, que imita todo, actores mentirosos, eh, reyes de la mentira, ¿verdad? Y si los analizamos, ves que es lo mismo. Y desgraciadamente hay mucha gente que les cree precisamente por esa falta de educación, precisamente por esa falta de valores, y se basan en ello para poder manipular a la masa, a la gente. ¿Y qué están pretendiendo? Pues que haya más gente así, que haya más personas con las que puedan manipular, que puedan mover, ¿sí? Que no tengan educación, que no tengan valores, que es lo que nos están quitando y que es lo que quieren hacer aquí en México, en España y en todos lados, esta izquierda maldita, porque no hay otra forma, otro calificativo de llamarla. Y lo que tenemos nosotros, pues es un trabajo tremendo. Aquí en México, para mí, no son unas elecciones normales. Para mí, esto es una lucha del bien contra el mal. Y en donde, como lo comentábamos hace rato, necesitamos unirnos, ¿sí? Necesitamos unirnos, pero con mucha inteligencia. Sí, sí es cierto, sí tenemos que ser de cierta forma radicales, pero también tenemos que ser muy inteligentes a la hora de hablar, porque como católicos debemos de ser otro Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo no vino aquí a criticar y a condenar y a maldecir y a señalar, ¿verdad? Él vino por los pecadores, él vino entendiendo nuestras miserias, nuestros problemas, él vino con una gran generosidad a trabajar con los pecadores, ¿sí? No a señalarlos. Entonces necesitamos ser otro Cristo, ¿sí? Por supuesto, defender esa dignidad, pero ser un gran imitador de Cristo por ese bien, por ese amor total, absoluto, perfecto que es Él, para poder salvar al mundo, en este caso a México, España, Perú, lo que sea, ¿sí? De otra forma no lo vamos a lograr. Y te hago a ti la misma, empiezo ya a entrar en harina. Te hago a ti mismo esta pregunta. ¿Existe realmente un voto por los valores? ¿Puede plantearse esto? Sí, ¿En qué consiste? ¿Qué característica tendría? mira, en lo particular, siempre tenemos que ver la dignidad de la persona, buscar la dignidad de la persona y buscar siempre el bien mayor. Somos humanos, somos imperfectos. En todos lados hay personas, por muy buenas que sean, que traen por ahí algún defectillo o varios. Y empiezo por mí. Entonces, caray, no vamos a tener al presidente ideal nunca. Tenemos que buscar esa perfección, tenemos que buscar al mejor líder, por supuesto que sí, pero tenemos que empezar por nosotros. Aquí en México yo he visto, hemos viajado por toda la República, hemos estado ayudando a hacer pláticas, a hacer conciencia en los mexicanos, y hay grandes empresarios muy comprometidos con México, con mucho amor a la patria, en donde están premiando, capacitando, ayudando a sus empleados para que sepan votar buscando siempre ese bien mayor, ¿sí? Siempre ese bien mayor. Entonces, yo creo que sí lo hay. También de repente veo un poquitín ahí de lucha entre algunos grupos, ¿verdad? Que no debería de existir. Me dio mucho gusto ahorita que Vania comentaba que se unieron porque juntos es más fácil. Y es lo que tenemos que hacer en todos lados.
Y siento, al menos aquí en mi región, la comarca lagunera de Coahuila, de Durango, hemos logrado unir varias asociaciones, no nada más católicas, cristianas, hermanos separados, hermanos protestantes, que buscamos el bien mayor, todos, que buscamos un México libre, un México demócrata, un México en donde podamos hablar, podamos levantar la mano y podamos inferir en las grandes decisiones políticas de México. Entonces, siento que sí lo hay. Falta mucho por hacer y para eso estamos aquí. Bueno, Vania, ¿qué más características de un voto pro valores o pro vida debería de tener, según Bueno, tu yo opinión? creo que como hablé en algún momento, justo hablábamos con ustedes antes de empezar de la entrevista que le hice a Verónica Flamengo, cuando hablábamos de esto, se puede dar un ejemplo práctico de lo que acaba de decir Fernando. O sea, lo que yo me refiero, y eso creo que es importante decirlo, que nosotros seamos radicales no quiere decir que seamos intolerantes, ni quiere decir que seamos malas personas, ni quiere decir que señalemos, ni quiere decir que juzguemos. Creo que es muy importante hablar de la radicalidad sana. La radicalidad sana católica es volver a la raíz y ya. Y la raíz de Cristo es justamente la compasión, la misericordia, el amor, la piedad, la humildad y la justicia, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos nada de justicia divina, de eso sabe Dios, pero lo que tenemos que hacer en la medida de lo posible es acercar a la gente invitándola, no repeliéndola. O sea, el asunto es que vean en nosotros un buen ejemplo de lo que se supone que es encarnar los valores católicos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y esto lo veo tanto aquí en México como en los Estados Unidos, tanto como en mi país, como en Colombia, como en Argentina, como en un montón de lugares. Eh, Algún grupo de católicos no quiere doblar el brazo ni un poquito, porque si no es todo, no quiero nada. Y hay que comprender una cosa, y es algo crucial que ha dicho Fernando. La política es el arte de lo posible, no de lo imposible. Lograr que Cristo se reencarne es imposible. No va a haber alguien perfecto que gobierne el país. Entonces tenemos que jugar con las opciones que tenemos. En México no tenemos opciones, por ejemplo. O sea, lamentablemente en México fue tan triste el asunto que vemos tres candidatos que son tres copias y pegas, ¿no? De un monigote globalista ridículo. O sea, una es Irene Montero, la otra el otro es Pedro Sánchez y la otra es una mala imitación de la Díaz Ayuso. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, digamos, este panorama que se ve en México es bastante desalentador, pero todavía hay opción, y eso sí es importante decirlo, de elegir buenos diputados y senadores, ¿no? Y que ahí sí se pueda haber un voto pro valores, pro familia, católico, cristiano o simplemente conservador. Porque tenemos que trabajar con todo ese espectro si queremos ganar algo. O sea, y ahí voy al ejemplo de Argentina, ¿no? Javier Milei particularmente no es un santo de mi devoción, a mí no me encanta el hombre, pero hay que entender que para lograr un cambio hay que elegir una opción así, porque tenía, por ejemplo, a Victoria Villarroel, que es católica y que es conservadora, en su plancha. Entonces, no estamos hablando de que Milei va a gobernar solo haciendo lo que le da la gana. Va a tener un Congreso de la República, bueno, en este caso Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, va a tener a una Vicky Villarroel al costado. Entonces, no es, ya, mira, este hombre casi judío liberal va a hacer lo que le da la gana. No, es una persona que tiene un grupo de gente alrededor y que inteligentemente se acercó a él para hacer el cambio en Argentina. Lo mismo pasa en Estados Unidos, y ahí es donde entra mi campo de acción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá vemos el arte de lo posible. Hay tres candidatos también, porque aunque no lo crean, también figura el sobrino de Kennedy, ¿no? Entonces tienen por un lado a Robert Kennedy, tienen a otro lado a Joe Biden, bien a la izquierda Joe Biden, ¿no? Y después tienes a un Donald Trump, que es un liberal, ¿ya? Entonces hay que decirlo así. Trump es un liberal, tiene errores un montón. Sí, muy populista en algunos casos y todo eso. Exacto. Sí, sí. ¿Y ha cometido errores? Por supuesto que sí. Pero ahí vamos al hecho, ¿no? Y por eso yo siempre digo que con los políticos no podemos ser como en el amor.
¿ya? En los políticos no nos podemos enamorar de los políticos, porque entre Bueno, más bueno, bueno. alto, más te enamoras, más te decepcionan, más la caída duele y todo el mambo, ¿no? Entonces, yo creo que nunca es una buena idea enamorarse de un político, por más que sea muy buena persona, por más que sea cuasi ideal, nunca es bueno enamorarse de un político. Y eso se lo digo siempre a mis alumnos cuando tengo clases, eso se lo digo a todo el mundo. Y nosotros, ahí sí, como en el amor, tenemos que tener nuestra lista de no negociables y negociables. ¿Para qué? Para que los políticos lleguen a tu lista y tú compares, y no sea que tú hagas una lista en función al político. Ajá. Entonces, bien, tenemos que tener algunos pilares muy claros, y eso lo tenemos muy claro en Voto Católico. Para esto, para los que no saben, Voto Católico es como la rama hispana, ¿no? De Catholic Vote. Y Catholic Vote es un advocacy de Estados Unidos muy fuerte, donde los americanos se han dado cuenta que hay que tener raíces profundas en el catolicismo para poder hacer un cambio. De hecho, nuestro director, Brian Birch, está sacando un libro que se llama Por Dios, por la patria y la cordura. Cómo los católicos pueden salvar Estados Unidos. Lo pueden preordenar desde la web de Catholic Vote. Entonces, ¿qué sucede? Que este fenómeno de aumento de católicos en Estados Unidos está en ascenso desde hace muchísimos años. ¿Ya? Y eso es un trabajo justamente de EWTN, eso es un trabajo de la Agencia Católica de Noticias, ¿no? Y de todos estos medios que han ido dando la palabra al catolicismo en todo Estados Unidos. Entonces, el católico ahora tiene algo muy claro: está siendo vigilado por el FBI, ¿no? O sea, y hay que decirlo, porque se filtraron los documentos, y Jim Jordan, que es uno de los que están justamente en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, dijo: oye, ¿sabes qué? Esto se tiene que investigar. Y efectivamente, los que más somos investigados somos los que estamos, digamos, más pegados al ala tradicionalista, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces yo digo, bueno, si me están chequeando el IP, mi agente del FBI ya se sabe el rosario completo en latín sin problemas, ¿no? Porque Bueno, en Europa, en España nos vigila el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, o incluso a Pedro Sánchez le vigila el Mossad y el Servicio de Inteligencia marroquí. O sea, bueno, no, es nos tremendo. quieren, o sea, nos quieren etiquetar, catalogar como potenciales terroristas por seguir el ala tradicionalista del catolicismo. Entonces yo siempre digo, los izquierdistas, al menos en los Estados Unidos, ya se sacaron una careta muy grande, que es una careta muy demoníaca, y hay que decirlo así, porque todo lo que defienden va en el sentido de detestar, despreciar y agredir al catolicismo, no a otras iglesias, no a otros cultos, específicamente a la Iglesia Católica. Y en Sí, sí. Catholic Vote tenemos un violence tracker, o sea, un tracker de violencia a todas las iglesias que han sido vandalizadas en los últimos años. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo digo, el voto católico en Estados Unidos tiene que tener vida, Dios, patria, familia, propiedad, ¿no? Esas cinco Tengo cosas. 5 innegociables. Exacto, pero más allá de que, bueno, Dios, entonces tú quieres que America goes Catholic. Sí, bueno, make America Catholic again, ¿no? Pero yo lo que quiero en realidad es que el católico entienda que no puede separar su catolicismo del voto. Acá y en la China, el Ah, catolicismo es una fe transversal a todo aspecto de tu vida, ¿no? Entonces tú no puedes dejar de ser católico para votar, ni dejar de ser católico para ir a comer con alguien, ni dejar de ser católico, no. Y eso es algo que el cardenal Raymond Burke ya le dejó muy claro a Joe Biden: ya no puede comulgar. ¿Por qué? Porque se hizo la ah, señal de la cruz en un evento pro aborto, ¿no? Entonces, eso está demostrando que no sí. solamente no es un buen católico, sino que se burla de la fe y de los católicos que en algún momento, y aunque no lo creas, es un porcentaje importante, votaron por él, ¿no? O sea, Entonces, menos mal que ya se dijo, ¿no? Menos mal que ya exacto, lo dijeron por alguien alguna lo tenía parte. que decir, Alguien lo tenía que alguien lo tenía decir. que decir. Entonces, Oye, esos, esos y son ya que para no extendernos más, porque todos sabemos las características de un voto católico, tú las has resumido muy bien: respeto a la libertad religiosa, familia, vida, patria.
ya que habéis hablado de enamoramiento, surgió también por ahí, por México, alguien que nos dio esperanza y, y bueno, se enamoraron. Es muy fácilmente, según el punto de vista femenino, enamorarse de él. Me estoy refiriendo a Eduardo Verástegui, por lo menos eso me dice mi esposa. Y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro Eduardo Verástegui, con su candidatura? Eh, había habido tantas expectativas. Realmente, personalmente me dolió. Él es amigo de muchos en España. Estuvo incluso unos minutos con Caterina apoyando nuestra campaña de los niños son sagrados. En fin, ¿qué tenéis que decir? Bueno, tanto Fernando como Caterina, que participó en su campaña por la presidencia, vamos, en la campaña, en la recogida de firmas, como Vania. Fernando. Bueno, y de igual manera me dolió bastante lo que sucedió con Eduardo. Yo estuve muy de cerca, muy de cerca. Hace exactamente un año, para estas fechas, él anduvo acá en Torreón, estábamos promoviendo su película, hicimos algunos eventos acá en la región y me platica ahí un poco de sus intenciones, nada formal, y como al mes y medio, 2 meses, me busca para pedirme que si lo podía ayudar para recolectar las firmas. Tuvimos varias juntas, fui a México, en mayo estuvimos junio, julio, agosto, 4 meses estuve viajando prácticamente a México con él, preparándole una campaña para juntar las firmas, fondos, obviamente, pues necesita dinero para todo esto. Y como te comentaba, estoy yo en Poder Ciudadano, que Poder Ciudadano junto con Unidos somos los que organizamos todo el proceso para elegir un candidato ciudadano, ¿verdad? Que de ahí sale Xóchitl, que obviamente yo no estaba nada contento, que aunque la conozco también, yo no estaba muy contento de que fuera ella, yo le dije a Eduardo, métete, inscríbete allí, ¿verdad? Igual y yo te garantizo que si sales, no quiso Eduardo, y en fin, pues se respeta su decisión. Yo sigo ayudándole en lo que podía y de repente, cuando en octubre que ya iba a empezar todo el proceso para las firmas, que ya teníamos nosotros, personas en casi todos los estados para ayudarlo, no sé qué sucede, me deja de hablar, me deja de contestar él y su equipo y no sé qué pasó. No tengo, después de todos estos meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses, no sé qué sucedió con Eduardo, no juntó más que 150 y tantas mil firmas, este, no sé qué pasó. Sí me Vale. entristeció mucho, sí me pudo Eh, muchísimo, porque sí tenía posibilidades, pero la forma en que se dieron las cosas, no tengo idea. bueno, Yo ojalá me, en el futuro se pueda volver a armar con Eduardo o con otra persona. Yo lo veo a él sí, bastante preparado y esto haya servido para ese mundo pro valores, pro vida de México. En España tenemos la suerte de poder votar por un partido que cumple nuestras condiciones, que siempre acepta todas nuestras propuestas, etcétera, ¿no? Sí, Vox. quería hablar, Vania, Vania Tai. Bueno, yo sé de la campaña de Eduardo porque obviamente Giancarlo estuvo muy metido. De hecho, todavía Tu tenemos marido. polos de Es hora de firmar, ¿no? Hoy día los estaba justo doblando para donar. Pero es que ya terminó la campaña y hay que donar. Bueno, Pero yo sí podría primero resaltar, que venga a España que me traiga un polo. venga, yo te lo llevo, no hay ningún... Es más, Talla, Giancarlo está yendo en junio talla grande. para un programa de liderazgo, si no me equivoco. De hecho, impulsado por Patria Unida. Eh, pero a ver, yo creo que Eduardo cometió algunos errores que yo sí podría recalcar, no señalándolo, sino como para que se aprenda de lo que no se debe hacer, ¿no? Brevemente. Bueno, primero, yo creo que Eduardo ha debido entrar, como bien ha dicho Fernando, en un partido. ¿Y por qué dije eso? Porque veo que al menos la política mexicana es muy tradicional, es muy tradicional. Entonces, cuando aparecen partidos nuevos, yo creo que Eduardo quizás, no sé si fue por voluntad propia o por consejo externo,
pero creo que Eduardo no calculó quizás eso y pensó que podía ser la de Milei, de yo formo mi propio partido, yo formo mi propio movimiento y con eso vamos para adelante, y así no se puede acá, ¿no? O sea, yo lo que veo es que es eso. Y definitivamente estoy segurísima de que Eduardo Verástegui hubiera sido un candidato mucho más apoyado por el PAN que Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez es perredista, es del PRD, que es un partido revolucionario democrático, es trotskista de formación y es totalmente pro aborto, pro ideología de género y todos los pros horrorosos que hayan en la vida, ¿no? Entonces, nada que ver. Por otro lado, creo que también Eduardo confundió un poco batalla cultural con batalla política. Y eso no se debe hacer, y lo tengo que decir abiertamente. Hay actores para la batalla cultural, dígase Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, si quieres yo, no sé. Batalla política es otra cosa. Milei sí se dio cuenta de eso y dijo, ¿sabes qué? Ahora que voy a entrar a la batalla política, la batalla cultural tiene que ponerse en pausa. Y se dio cuenta de que tenía que darle sus 100 y 100 a la batalla política. Eduardo no se dio cuenta de eso. Entonces, Eduardo, cuando estaban en pleno, creo que fue un huracán lo que hubo en Cabo, ¿no? San Lucas, en Cabo San Lucas En tuvo... Acapulco, fue en En Acapulco. Acapulco. En Acapulco, perdón, muchas gracias. En Acapulco hubo todo un tema, había una cantidad enorme de damnificados y sí veías a Xóchitl llegando, sí veías a Claudia llegando, sí veías hasta a este señor que debería tener una disquera en vez de un partido político, Maines, ¿no? Llegando, pero no llegaba Eduardo. ¿Dónde estaba Eduardo? En Inglaterra, en la cumbre de no me acuerdo cómo se llama, creo que es ARC, ¿no? Estaba en ARC, ¿no? Haciendo batalla cultural. Entonces, insisto, no está mal lo que hace, pero él está haciendo batalla cultural con Sound of Freedom, está haciendo batalla cultural en contra de la trata de niños, está haciendo batalla cultural muy bien, pero no estaba haciendo batalla política cuando tenía que hacer batalla política. Y en tercer lugar, yo creo que ahí ya queda lo último, ha tenido que él estar más presente durante la recolección de firmas. Definitivamente. O sea, yo veía que el equipo estaba, la gente estaba, y hay personas que, por ejemplo, el 12 de diciembre yo estuve acá en México para lo de la Virgen de Guadalupe y estábamos recolectando firmas para Eduardo. Yo estaba acompañando a Giancarlo, ¿no? Entonces yo y veía a la gente, decía, va a llegar Eduardo, va a venir, y le decían, sí, puede ser, quizás no, que no sé qué. Y Eduardo nunca llegó. Y ok, Eduardo no puede hacer militancia religiosa mientras está en este proceso, pero podía ir afuera de la basílica con lo que siempre va, con su rosario y X, Y, Z, y acercarse a la gente. O sea, ese es el gran problema, que creo que a Eduardo le faltó conectar con las personas y formar un círculo de confianza que genuinamente quería que Eduardo crezca en ese sentido. Si Eduardo quiere en algún momento volver a la vida política, porque ahora dice que va a lanzar su partido político y tal, yo sí voy más por el lado de Fernando, de que yo creo que él debería llegar a conquistar el PAC, que es el único partido que sí se dice, al menos en la Cámara de Diputados han dicho claramente que son todos pro vida, y si hay una manera de llegar en este país, tiene que ser a través de la política tradicional. No creo que la política disruptiva funcione porque es muy parecido a los Estados Unidos en ese sentido. Bueno, diferencia de opiniones. Catalina, tú también estuviste en la campaña de Eduardo, ¿no? ¿Qué tienes que decir? Así es, sí, yo también fui parte de esa campaña para juntar las firmas. Y bueno, me uno a lo que dijeron tanto Fernando como Vania, que a Eduardo le faltó más presencia y bien importante saberse de quién rodear, porque creo que a veces se equivocó en esos liderazgos de campaña que ponían a manera estatal. Yo descubrí algunas personas que no tenían ni la formación ni la capacitación y no hicieron el trabajo que debería. Y en ese mismo estado sí había personas que tenían todo el esquema ya formado, la gente, y ellos no los nombró. ¿Por qué? No lo sé, pero yo sí vi ese error. La presencia, por supuesto, es importantísimo lo que está haciendo con la película Son of Freedom, súper importante, pero lo pudo haber pausado en ese tiempo para conseguir las firmas que necesitaba. Yo siempre lo vi como algo posible en llegar a esas firmas, pero se requería tanto del todo de Verástegui, del todo, y del todo nos referimos que él puede rezar en la mañana, ir a misa, seguir su equipo apoyando el Son of Freedom, la contra la trata de blancas, pero él, esa presencia con la gente cercana, conocerlos. Pero yo también veo que algunos líderes pro vida de México, de algunos grupos, en vez de apoyar, le metían el pie.
lo atacaban, incluso dijeron muchas mentiras de él. Y eso se me hizo súper triste, porque como dice Vania, no, vamos, no queremos aquí al perfecto, al idéntico a Jesús como presidente, pero sí al que mínimo vaya a favor de nuestras no negociables. Por ejemplo, ella decía de Milei, tampoco Milei a mí ha sido lo fantástico que dicen, pero mínimo me decía, bueno, voy contra la ideología de género, voy por la vida, me rodeo de personas como Victoria Villarruel, me estás dando una luz y una esperanza, entonces por supuesto, por ahí va. Entonces, creo que a los líderes pro vida mexicanos también les faltó esa congruencia de apoyarlo, lejos de si les caía bien o si les caía mal, si era simpático o no era simpático. Por ejemplo, yo como mujer me siento muy ofendida que me digan que lo apoyaba porque está guapo. A mí no me interesa si está guapo o no. A mí me interesan sus principios, sus valores, sus capacidades y cómo va a gobernar. Ya si está guapo o no, esa es una situación No, no, personal. yo hablaba de mi esposa, que siempre que sale lo dice, ¿eh? No, no hablaba de ti, por supuesto. No, pero es que era un comentario pero es que general. no lo digo por ti, Pedro, es que Ya, era ya, ya. una de ataque hacia las que estábamos promoviendo el voto por Verástegui, de los mismos pro vida hombres que nos decían que nosotros promovíamos el voto porque era guapo, entonces no solo nos decían tontas a nosotras, sino lo descalificaban a él. Entonces, la situación en México, al menos lo que yo pude percibir, es que ese voto pro vida está tan fragmentado, tan dividido, tan lleno de egos, de intereses, y, y bueno, se ha visto que nosotros decimos con aborto no te voto, pero se sigue votando y por eso se llegan a situaciones muy tremendas. O en el supuesto mal menor y de supuesto mal menor llegamos al mal mayor y a situaciones tremendas como lo que decía Vania, ahorita no hay una opción real en nada más en la situación de presidencia de la República. En lo demás, gracias a Dios, todavía tenemos algunas opciones. Entonces, bueno, ligando un poco esta de la respuesta, yo quisiera que nuestros invitados también nos comentaran cómo ven esta situación de ese voto pro vida decisivo. ¿Se puede, no se puede? ¿A qué se debe? ¿Hay desuniones, hay egos, hay intereses? ¿Ustedes cómo lo ven en el mundo y particularmente en México? A ver, Fernando, ¿qué nos tienes que comentar? Sí, gracias. Mira, las campañas en México es un gran negocio y es un negocio no solo para los partidos, es un negocio obviamente para los líderes de los partidos, es un negocio para todos los que participan en una campaña, sea de la religión que sea, ¿eh? Y todos las lideresas, las famosas lideresas que mueven a la gente en las colonias, etcétera, pues es negocio. Entonces, por más que tú quieras, fíjate, yo he estado en 4 campañas, ¿sí? 3 mías, bueno, en 5, 3 mías y 2 que he ayudado a otras personas que me lo han pedido, desinteresadamente. Y en las 3 campañas que yo he tenido, ha sido, haz de cuenta, como ir a catequizar, ¿sí? Porque obviamente, pues yo no iba a prometer, yo iba a pedir que me ayudaran, que trabajáramos juntos, todo lo que tú quieras. Y todos te escuchan muy bonito y te aplauden y, ay, sí, qué lindo, bla, bla, bla. Pero a la hora del día de la votación, si no había dinero para ir a votar, para que mover a la gente, para que saliera a votar, pierdes. Esa es la realidad en México, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Entonces, sí, la gente es muy guadalupana, sí reza, sí quiere lo mejor, todo mundo, pero la realidad es que el día de, así le decimos nosotros, el día de, o sea, el día en que se va a ir a votar, si no hay lana de por medio, la gente o no sale o te castiga, ¿sí? Ya es una cuestión cultural terrible. Entonces tenemos que meter líderes reales, o sea, y luego los políticos, la mayoría de los políticos repiten y repiten y están en un puesto y luego están en otro y es, perdón, pero la mayoría es puro murero, ¿sí? Entonces las consecuencias que estamos teniendo pues es lo mismo porque estamos haciendo lo mismo, siempre, cada campaña es lo mismo, la misma gente, nada más en diferentes puestos y dinero para todo el mundo. Con esto no podemos lograr un cambio real si no nos volvemos, lo que platicamos hace rato, si no nos juntamos, si los ciudadanos no participamos, si los ciudadanos después del 2 de junio no nos vayamos a la casa, tenemos después del 2 de junio, a ver, en este caso hay una opción, hay una ventana chiquita en la que México puede continuar con esperanza hacia la libertad, ¿sí? Y hay otra ventana que está totalmente cerrada, pues que es el demonio, ¿verdad? Que es Morena. Entonces necesitamos unirnos los mexicanos, votar por esa pequeña esperanza, por esa pequeña puerta que tenemos de libertad
Y una vez después del 2 de junio, juntarnos con ellos, con ella específicamente, y decirle nuestras propuestas y apoyar para que se generen los cambios que se tengan que generar y no soltar a los políticos, porque los soltamos, no revisamos, no estamos al pendiente, no nos interesa. Ah, ya ganó, vámonos. Entonces necesitamos esa batalla cultural que comentabas, Vania, que viene primero la batalla política, por supuesto, en estos momentos, pero posteriormente tiene que venir la batalla cultural de los ciudadanos. Y los líderes somos los que tenemos que motivar a esto. Las asociaciones civiles, sea cual sea, no importa. Tenemos que unirnos con un solo fin y es educar a la gente para poder meternos de lleno a la política dentro de nuestra trinchera, pero no permitir que vuelvan a robar, que vuelvan a saquear, que vuelvan a corromper a la gente como lo están haciendo. Y tú, Vania, ¿qué nos puedes comentar un poco más de esa problemática para el voto pro vida decisivo? ¿Por qué no se ha dado? ¿Qué problemas, qué situaciones reales se están dando, como dije, en el mundo entero y precisamente en México? Mira, a ver, te voy a dar tres ejemplos que tengo como muy cerca, ¿ya? Primero, acabo de estar en la Marcha por la Vida de México. Y siendo peruana, o sea, habiendo vivido una marcha por la vida con 800,000 personas, yo dije, qué bonito desfile, de verdad, qué bonito desfile. ¿Y por qué te digo esto? Ya, porque algo que ha mencionado Fernando me ha dejado rebotando y tiene toda la razón. Y tú también lo dijiste, Caterina. El voto de los pro vida, de alguna manera, está muy fragmentado. Y es por esta sensación de superioridad de yo soy más pro vida que tú. Y es un gran problema que veo acá en México. ¿Ya? Uno es, dos, lamentablemente hay una parte muy fuerte de la Iglesia Católica que está bien politizada. De eso también queríamos También hablar. por eso sabotearon a Eduardo. Y hay que decirlo. Sí. Hay otra gente que son apologetas de Twitter, que honestamente a mí me aburren muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se creen, o sea, ya los más virtuosos de Twitter. Yo detesto a esa gente, porque tiene esa manía de señalar, como bien ha dicho Fernando. Y es una muy mala costumbre, porque una vez que Eduardo no llegó a las firmas, lo que se tiene que hacer es buscar el voto práctico. ¿Y por qué te digo esto? Porque el único que ha sacado un montón de firmas, ni siquiera de firmas, de poner su nombre en la boleta, como quiere que algunas personas de la campaña de Eduardo, es Cantinflas. Y no le vas a ganar a Cantinflas. ¿Ya? O sea, perdóname, pero no le vas a ganar a Cantinflas porque si así hubiera sido, Cantinflas hubiera llegado a ser presidente. ¿O me equivoco, Fernando? O sea, también Totalmente de acuerdo. no puedes hacer eso. Entonces, tienes que hablar con Xóchitl. No hay otra. ¿Ya? Ella es la candidata en este momento. O sea, hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Y en Perú yo lo hice. O sea, mi candidata no fue Keiko Fujimori, pero cuando llegamos a la segunda vuelta, yo no solamente apoyé a Keiko, milité con Keiko. Hablé en su cierre de campaña. ¿Me entiendes? Porque hay que ponerse la camiseta como corresponde. Xóchitl Gálvez puede ser mil cosas, pero como sea, ella se dice católica y hay que hablar con ella, no hay otra. Entonces, esta gente que te digo que son los virtuosos de Twitter, por ejemplo, hay uno en específico que no lo voy a hacer famoso, ya que, por ejemplo, le empezó a meter cizaña a Eduardo contra Giancarlo. ¿Por qué? Giancarlo simplemente fue a un evento de Xóchitl para ver qué decía. ¿Me dejo entender? Porque es necesario saber qué dice. Y ella se le acercó a él y le dijo, no soy abortera. Y él le dijo, demuéstralo y estamos para sumar desde el bien. O sea, literalmente le dijo eso. Ah, pero el otro, como es cristero de Twitter, olvídate, ¿no? Entonces lo lapidó y no sé cuántos, que qué mal, que Giancarlo, que hace ahí. Perdóname, una vez que se acaba una etapa, hay que hacer batalla política, no hay otra. Porque si no, ¿quién gana? Claudia Sheinbaum, tío. Y Claudia Sheinbaum es como si ganara Irene Montero. O sea, literal la presidenta. Mira, Vania, yo quería comentar una cosa. Yo sé que hay mucha gente en México que no puede votar por Xochitl. Yo a lo mejor tampoco la votaría, pero sin embargo, aquí en España, sabéis el Partido Popular, ¿no? Sí, claro. Ahora mismo está totalmente entregado al aborto, a la ley trans, y dice que sí, ha bajado los brazos por completo. Y por supuesto, podemos votar a otro partido como es vos. Sin embargo,
En ayer, Madrid ayer se declaró ciudad prohibida, la primera gran capital, y eso ha sido porque Carla Toscano, asesora de Alta Familia, pudo hablar con los del PP y entre PP y Vox lo han sacado adelante. Es que Influyó en ello. Yo, por ejemplo, que soy demonizado por el Partido Popular aquí en mi ciudad, donde sea, el otro día me dijo una diputada autonómica de Andalucía, me dice, puedes ir al Parlamento cuando quieras, que te vamos a escuchar. En fin, tenemos claro, que, o sea, dice, no se puede dialogar con el demonio, pero algunas volvemos. veces hay que saber sacar el capote de torero. Es que tal cual, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a convertir a Xóchitl Gálvez si no me acerco a hablar con ella? Como dijo Fernando, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer que María Magdalena deje la prostitución si no nos acercamos a defenderla primero? ¿Cómo vamos a hacer que el leproso se cure si no nos acercamos a él? O sea, tampoco hay que demonizar a la gente. O sea, yo he convertido, a Dios gracias, y yo creo que esto es providencia divina, a muchísima gente al catolicismo porque me he acercado a hablar con ellos. Incluso a pelearme y a debatir con ellos, pero hay que acercarse a hablar. Porque a eso voy, o sea, no puedes llevar el radicalismo a ser un fanatismo intolerante. Hay una gran diferencia. Ser radicales es no flaquear en tus principios y no los vamos a negociar. Pero lo que sí se puede negociar son las acciones políticas. Porque ¿qué pasa si llegamos a poner gente pro vida, pro familia del PAN o del PRI? Porque hay en ambos, ¿no? La verdad del PRD no lo sé. Pero del PAN o del PRI sí hay pro vidas, pro familia, que podemos llegar a poner en Cámara de Diputados, que podemos llegar a poner en Cámara de Senadores, y que pueden apoyar a que Xóchitl lleve una agenda pro vida en algunos casos, a que lleven alguna agenda pro familia, a que no se avance en infancias trans, a que no se avance en ideología de género, a que no se avance en fentanilo y drogas, en que se combata el narcotráfico. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer. Ahora, yo sí quiero hacer un pin, digamos, arriba para decir algo importante, ¿no? En la parte pro vida, insisto, yo vengo de Perú, donde somos pro vida, pro familia, no, estas cosas no penetran en Perú, porque tanto la izquierda como la derecha es conservadora y literalmente agarran lo progre, lo hacen así y lo patean así como un gol de media cancha, ¿ya? O sea, así funciona. Entonces, yo llego a México, veo una realidad así, llego a Estados Unidos, donde veo marchas por la vida multitudinarias en algunos estados y enanas en otros. O sea, no vamos a comparar una en Texas con una de California, ¿no? O sea, son estados, uno re conservador, el otro re progre, ¿no? Donde salen más en la marcha LGTB. Pero sí tenemos que rescatar algo importante. Todos nos tenemos que poner de acuerdo en que Trump es el candidato para Estados Unidos, por más que él esté, por ejemplo, a favor del aborto hasta cierta cantidad de semanas. ¿Por qué? Porque con sus acciones políticas, ¿qué es lo más importante que él hizo por el movimiento pro vida? Cambiar la Corte Suprema, overturn Roe versus Wade. Y desde ahí los demócratas están convulsionando, así como ratitas, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden cambiar esa situación. Por eso quieren que Joe Biden sea reelegido. Y Nancy Pelosi, ayer lo sacamos en Voto Católico en el lazo de hoy, ¿no? O sea, Nancy Pelosi ha dicho que si Joe Biden es reelecto, va a tratar de, en la medida de lo posible, hacer que el aborto sea legal y promovido en todo Estados Unidos. Están desesperados porque ven que avanza esta lucha por la vida y que Trump es el abanderado de la causa pro vida y de la libertad religiosa. Entonces están atemorizados, están traumados, están asustados porque saben que tienen muchas probabilidades de ganar. En México y en Perú, por ejemplo, no hay ningún candidato, salvo Rafael López Aliaga, pero que no va a poder ser candidato presidencial. O sea, no hay opciones pro vida, pro familia. No hay un Abascal. No hay. ¿El alcalde de Lima no puede ser un candidato? Sí, Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, pero él no puede postularse a la presidencia, por ejemplo, porque es alcalde de Lima. Vale, y está haciendo una excelente gestión. Pero, o sea, eso voy, ¿no? Pro vida, pro familia, tienes que pensar, eres católico, eres pro vida, eres pro familia, pro patria, todo lo que tú quieras. Sé práctico a la hora de votar porque yo sé que Xóchitl sí puede trabajar
con el PAN o con el PRI o con esta coalición que se ha formado. Claudia no. Maine no. Entonces, por más que les dé casquito, agarren un ganchito, tápense la nariz y marquen, porque si no van a votar, le están regalando la elección a Claudia. Literalmente eso es lo que están haciendo. Y por no ir a votar, o sea, en Perú el voto es obligatorio. En México y en Estados Unidos no. Y siempre es una pelea, y Caterina y Fernando no me dejan mentir, siempre es una lucha que la gente salga a votar. O sea, el primer problema es el voto voluntario. Entonces, ¿quiénes sí salen a votar? Los que regalan cositas, merchandising, bolsitas. Fui a comprar tacos literalmente en Puebla una vez y me regalaron una bolsa de Morena y con eso pude llevar los tacos y después la boté, ¿no? Pero, o sea, a eso voy, ¿no? O sea, si se cierran en que no es una mala persona, que es pro aborto, que es pro, ¿verdad? Pónganse a pensar, ¿con cuál de los tres sí se puede hablar? ¿Cuál de los tres es un pecador al que Jesucristo sí se le acercaría? ¿Cuál de los tres? Y ahí tendrán la respuesta. Bueno, pues yo lamentablemente no estoy de acuerdo con nuestros invitados, con Fernando y con Vania, y me sumo a lo que el Monseñor Munilla desde España nos aconseja incluso, que cuando se presente esta situación de estas terribles 3 pseudoopciones que se nos viene de candidatos a la presidencia de la República, pues también está la opción ética y moralmente buena de anular el voto, porque es un voto que ha sido razonado, informado, pensado, orado, porque también no se trata de imponer a las personas que a fuerzas tengan que votar por Xóchitl. Creo que está la opción de que él quiera que vote por Xóchitl, pero el que no, por su convicción, no por su flojera de no ir a votar, no por su flojera de quedarse en su casa, sino que incluso vaya, se forme y anule el voto, o sea, que si realmente hay una acción con una meditación y con una razón, también es una opción. Para mí sí es una opción, también ese de anular el voto por esta situación de la conciencia. Monseñor Munilla nos decía esto, que de estar eligiendo en el supuesto mal menor y en supuesto mal menor tenemos puros males mayores. Y cuando esto sucede, también nosotros como católicos, como provida, podemos tener esta opción, que me dicen, bueno, si anulas tu voto, se va a favorecer al que tenga la mayor posición en las encuestas, que es Claudia. Es correcto, pero no se trata de mi problema, se trata que los provida no hemos trabajado en México para tener una verdadera opción, y es lo que tenemos ahorita. Entonces creo que también a veces a mí, no estoy diciendo que ustedes, sino otras personas con chantajes emocionales o con presiones que me quieran obligar a cambiar esta decisión por votar por Xóchitl, creo que tampoco es válido. Y bueno, eso me adentro un poco en la siguiente pregunta que tenemos, que estamos viendo que el debate político en México está fuerte, está álgido. ¿Ustedes cómo ven este debate? ¿Cómo ven al papel de la Iglesia Católica, de los pastores evangélicos, de las demás personas, como dice Vania, de esos líderes de redes sociales que a veces influyen con ciertas cosas que son mentiras o engaños? ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Bueno, pues aquí en México, la Iglesia Católica, por ejemplo, Monseñor Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano, está a favor de que votemos por el bien mayor. Aquí no hablamos del mal menor, porque el mal menor es mal. El mal siempre es mal. Es mal. Entonces vamos buscando el bien mayor, el bien común. Y Monseñor Cabrera, mexicano, que no es de España, que conoce el contexto mexicano, que yo he hablado con él en lo particular, dice que por el amor de Dios busquemos esa ventanita de esperanza que sí existe, ¿sí? Y no una anulación de un voto porque mi conciencia me dice que el aborto... Yo quiero especificar una cosa. Quizás Munilla no dijo anular, porque aquí en España no diría abstención, que es otra característica. Votar el voto en blanco. Aquí en España no, o sea, ¿quién anula el voto? Los que escriben tonterías en el voto, o hacen dibujitos, o lo parten, o sea, aquí nadie, los votos nulos son votos de... Anular, para anular el voto, Tú lo que decías era escribir el nombre de Eduardo o de alguien. Yo creo que lo que Munilla optó fue por la abstención. O sea, un voto en blanco, ¿no? ¿No te parece? Bueno, no lo sé. Lo mismo, porque si en México no es lo mismo. El voto o te abstienes, no va ese voto por nadie. Prácticamente anular o abstenerse o escribir Cantinflas o escribir Pedro Infante, pues no va a nadie este voto, no va a nadie.
Vale, vale. Pero es un Pero voto. sí hay, perdón, pero sí hay una... Es una opción, es una opción. Es una opción, Respetable. pero es un voto que se va a perder, ¿verdad? Es un voto que Sí. se va a perder. Y ahorita lo que necesitamos es esa pequeña ventana de esperanza, ¿sí? Es lo que necesitamos. Pero en todo caso, es un voto, o sea, es respetable. Sí, O sea, a ver, yo hay nomás quiero tres aclarar algo, opciones. Pedro. Contestando la pregunta, la Iglesia Católica, ¿qué dice? Que votemos. Es una obligación. Hay encíclicas, creo que hay 14, 15 encíclicas en donde los papas dicen que tenemos obligación de votar. Sí, ¿sí? sí, sí. Y tenemos que votar por el bien mayor, por el mal, no por el mal menor, por el amor de Dios, ¿verdad? Eso no existe. Es el bien mayor. Tenemos que salvar a México. Tenemos que ver esa pequeña esperanza que hay en donde sí podemos tener diálogo para poder mejorar el país. Si eso no lo entienden, Dios mío, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Fernando, en el sentido de lo que acabas de decir, de hecho, o sea, sí entiendo lo que dice Caterina, mucho, ¿ya? Y lo entiendo mucho por el hecho de que Lo comparto. entiendo que molesta, ¿ya? Yo entiendo que molesta tener que votar por gente así. Uh-huh. Y particularmente, o sea, si yo votara en México, Dios me libre. Pero si yo votara en México, tendría que votar de alguna manera así. Ahora, si mi conciencia, si no voy a poder dormir en la noche si voto por Xochitl, no voy. Ojo, no voy. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo un trauma, ¿ya? Y no digo que Morena sea ajeno a esto, porque a ningún izquierdista socialista del siglo XXI le creo. Yo no creo en la legitimidad de las elecciones democráticas hace mucho tiempo. Uh-huh. Y lamentablemente tenemos un gran problema, que es que los votos en blanco pueden ser llenados Claro. ilícitamente. Entonces, si vas, anda y anula, no me hago problemas. Vota por Verástegui, por Cantinflas, qué sé yo. Está bien, si es un tema de objeción de conciencia, puedes anular y es absolutamente respetable y yo te entiendo, porque obviamente nuestra opción siempre fue Eduardo, ¿no? O sea, hay que tenerlo re claro. Sin ir muy lejos, o sea, Giancarlo renunció al PAN, a su trabajo estable, para estar con Eduardo. O sea, lo dejó todo, sacrificó todo. Y por ir a escuchar a Xochitl, lo lapidaron, así de agradecidos son también. Entonces, tampoco me parece muy chévere de su parte cuando una persona sacrificó tanto. Y yo lo digo porque me duele lo que le hacen a él. O sea, creo que cuando estás en pareja de esa manera, o sea, entiendes ese dolor, ¿no? Uh-huh. Y él estaba muy decepcionado, pero siguió apoyándolo, ¿no? Siguió apoyándolo e hizo todo lo necesario para que eso salga así. Ahora, ¿qué te digo? Yo lo que creo es que en el asunto de México, por ejemplo... Perdón, para los que no lo sepan, Giancarlo es el marido, el esposo de Vania, el hombre. Sí, claro. Y de hecho es afortunado que... Y hace batalla cultural en México y todo el asunto, ¿no? Y no hay una persona que pueda decir que no es pro vida, pro familia, pro libertades, pro Dios y todo el mambo, ¿no? Y de hecho católico también. Entonces, me lo saludas, por favor, porque sí lo conozco. Gracias, perfecto. De hecho, ahorita llega. Entonces, ¿qué sucede, no? Que el asunto acá es bastante sencillo. Quien esté dispuesto, ojo, quien esté dispuesto a ejercer un voto político, que vaya y lo emita. Quien no esté dispuesto a ejercer un voto político puede ir, anular o simplemente no ir. Pero es mejor anular y no ir que dejarlo en blanco, y lo voy a dejar súper claro, porque dejar en blanco a mí por lo menos ya no me da seguridad en todo Latinoamérica, en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos. Se está malinterpretando. En México anular es tachar fuera del cuadro, tachar toda la boleta, escribir cualquier cosa, no es dejarlo en blanco, eso no es, eso no sería dejarlo en blanco. Anular sí es, o escribir, como les dije, Pedro Infante, Cantinflas, quien quieran. Anular es que la boleta ya no se pueda usar. Entonces, sí hay que entender eso, y ahí para cerrar la idea, ¿no? Cuando yo digo que quien quiere ejercer el voto político lo haga por Xochitl, no lo digo porque me caiga bien Xochitl. O sea, quiero dejarlo re claro, me parece una hipócrita terrible, y me parece que está haciendo un papel lamentable en los debates, y etcétera, etcétera. Pero Xochitl no va a gobernar sola si gobierna. Y eso creo que lo mismo que aplica a Milei, ¿no? Xochitl no va a gobernar sola.
porque si ella no tiene el apoyo del legislativo para las iniciativas, no se puede hacer nada. Entonces, si eligen una cantidad de diputados y senadores que lleven esta línea, pueden presionar lo suficiente a esta mujer para que se lleven a cabo algunas agendas buenas. Es, como dice Fernando, una ventana, un bien posible, no un mal menor en ese sentido, pero si alguien tiene una objeción de conciencia tan grande, de manera que no pueda dormir tranquilo si es que vota por esta mujer, no pasa nada. Se respeta totalmente su voto, Claro. anulen o no vayan, pero blanco es un peligro, sobre todo con el modus operandi del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y del socialismo del siglo XXI, que es un peligro latente para los fraudes a nivel internacional. Sí, pero que de preferencia que vayan y lo anulen, porque si no van, sobran boletas y al rato las llenan, ¿verdad? Pues que Yo vayan y lo digo anulen. anular. Si ¿Sí? de verdad tienes esa objeción de conciencia tan grande que no te permite, venga, anula, pero Ujú. no lo dejes nunca, ni en blanco, y como dice Fernando, en la medida de lo posible, ve a votar. Sí. Y bueno, no es tanto que me quite la conciencia, la tranquilidad de no poder dormir, porque mi tranquilidad está en Dios, yo puedo dormir muy bien. Yo no estoy a favor si yo estuviera a favor de toda la promuerte, claro que mi conciencia me remordería y en las noches no puedo dormir. Yo no puedo votar en estas circunstancias, no porque no pueda dormir en la noche, sino por la coherencia eucarística que nos hablaba Benedicto XVI, en donde precisamente nos habla de las 4 innegociables. Y con base a estas 4 innegociables que no las cumple las opciones que me presentan, es por eso que no puedo votar. Entonces, efectivamente, para mí hay 2 opciones ahorita. O Xochitl o anular, pero sí ir y tachar la boleta, rayarla, ponerle lo que sea, pero ir, porque también creo que hay mucha gente que, perdón, pero que son los quejosos de sofá, que se quedan en el sillón quejándose y no van a votar. Fórmate en el sol, lo que dures, y ve y raya la boleta, pero importante, infórmate en las otras opciones, no nada más está eso, para quién va tu presidente municipal, tu gobernador, diputados, senadores, y ahí, pues encontré estos Provida, encontré estas personas que ya puedo ver ese camino que van a favor de la vida, de la familia, de la libertad. Bótalos, eso sí, bótalos y ponle bien la tacha para que no se pueda anular ese. Y bueno, creo que, bueno, ya nos centramos un poco en las elecciones, pero es bien importante también ya ir pensando en el futuro, porque después del 2 de junio, gane quien gane, nuestra lucha, nuestra batalla debe continuar. ¿Ustedes qué consejos pueden dar para esta situación del activismo político provida? ¿Qué necesitan los provida? ¿Qué necesitan los católicos en México, en Hispanoamérica, en España, en esta situación tan difícil que se está presentando? A ver, si me permites rapidito, Fernando, porque justo lo tengo acá desde que hablé de la Marcha por la Vida de México. Como les dije, yo vengo de una Marcha por la Vida que terminó en ley, ¿ok? La Marcha por la Vida del Perú, que llevó, como les digo, a más de 800.000 personas a la calle en el 2016, terminó en una ley que protege al niño por nacer. En este momento hay una legislación amplísima a favor de la vida y la familia, y hay un bloque por la vida y la familia en el Congreso de la República. Entonces yo tengo esa experiencia de siempre trabajar muy bien a favor de la vida y la familia en el Perú y tener resultados tangibles. Yo lo que le podría aconsejar al movimiento Pro Vida en México es que, si bien la Iglesia Católica es muy importante en estas cosas, porque sí es importante que tengan el apoyo, desmárquense un poco de eso, amplíen el espectro, inviten a más personas, porque no necesariamente los católicos son los únicos pro vidas o los cristianos evangélicos. O sea, hay mucho ateo pro vida, como Milei, ¿no? O sea, que es un gnóstico. Es un gnóstico que todavía no se decide si es judío o si es católico, pero ya ese es tema suyo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de personas. Hay que captarlas más. Segundo, muy bonito el desfile. Háganlo más agresivo. O sea, el discurso de México es muy piadoso, muy, muy, muy suavecito, ¿no? Veo muy fresa el movimiento. Está bien que seamos personas alegres, está bien que se celebre la vida, pero hay que denunciar el aborto. Hay que condenar esas cosas. O sea, yo creo que vi 2 o 3 imágenes máximo en la Marcha por la Vida de México de fetos abortados. Tiene que inundar la calle eso. O sea, lo que hay que hacer es mostrarle a la gente de México, sobre todo en la Ciudad de México, que es re progre, ¿no? O sea, hay que mostrarle a la gente lo que hace el aborto.
Gracias a eso, en Estados Unidos estamos teniendo grandes resultados. Por ejemplo, en Voto Católico acabamos de publicar ayer una noticia de que en Tennessee el gobernador acaba de firmar una disposición que en los colegios, en todas las escuelas, a nivel primaria y secundaria, se tiene que mostrar el video Baby Olivia. El video Baby Olivia es un video que se hizo en liveaction.org, donde justamente se muestra el desarrollo del feto desde la concepción hasta que tiene 9 meses. Entonces, cuando los chicos, cuando los niños ven ese desarrollo, porque es ciencia, porque es verdad, porque es biología, se dan cuenta que es un humano el que están asesinando cuando se habla de aborto. Entonces, se está promoviendo, se tiene que promover la verdad. Y a eso me refiero yo con que tienen que ser más agresivos en el discurso. O sea, se tiene que hacer acciones tangibles, acciones concretas, específicas, donde se muestre el desarrollo neuronal del feto, donde se muestre al feto, donde se muestre todo lo que implica terminar con esa vida. De igual manera con la eutanasia, de igual manera con el matrimonio, o sea, mostrar en la parte humana del matrimonio, lo bonito que puede ser el matrimonio, el caso de éxito que puede ser el matrimonio y no tanto los divorcios y todo lo que utiliza el otro lado. Entonces, hay que empezar a hablar en positivo y hay que empezar a hablar en agresivo. Y no agresivo violento, es muy diferente. Hay que ser agresivos en el discurso, hay que ser tajantes en el discurso y hay que defender la vida desde la concepción mostrando lo que hace el otro lado. Muchas gracias por tus consejos, Vania, muy necesarios y muy ciertos. Y lamentablemente en México las marchas, y es verdad, cada vez van menos mexicanos y eso es muy lamentable, muy triste. Como yo les decía, se quedan en su comodidad y no quieren salir a manifestarse. Fernando, ¿qué otros consejos nos podrías dar? Que no les dé vergüenza, que no les dé pena. Cuando fui legislador acá en Coahuila, del PAN, del Partido Acción Nacional, yo era el único que promovía, o más perdón, que promovía y que defendía la vida, la familia, etcétera. Llegaban los diputados de Morena a tratar de meter alguna situación y de mi partido me decían, no, hombre, no te metas en esos temas, son complicados. Digo, es que me tengo que meter por dos razones. Primero, porque es una cuestión personal mía que voy a defender, ¿sí? Por mí, por mi educación, por mis principios, por mis valores, por mi religión. Y además también del partido. El partido es pro vida. ¿Cómo me dices que no me meta? Bueno, les da pena, a la gente le da pena levantar la mano y decir, sí, sí, pues soy pro vida. O sea, no a todos, pero sí a mucha gente, ¿sí? Entonces, que no les dé miedo, que no les dé pena decir que son católicos, que son pro vida. Yo, entre más conozco mi religión, más la amo porque es una religión sumamente sencilla, que se resume en una sola palabra, que es amor, ¿sí? Entonces, precisamente por ese amor, tenemos que defender la vida. Tenemos que ser coherentes, congruentes, lo que hacemos con lo que decimos, con lo que actuamos. Entonces, ánimo, no tengan miedo de ser pro vida, de defender a la familia, de que solamente hay dos géneros, etcétera, etcétera, ¿sí? Las marchas, todo, estoy muy de acuerdo, sí hay que actuar, y repito, necesitamos meternos en política. La única forma de dar marcha atrás a todo el mugrero que hay en contra de la familia, a favor del aborto, etcétera, es que participemos los pro vida, que participemos los ciudadanos en política, en el Congreso, para poder dar marcha atrás a lo que ya está, por desgracia ya está, que no supimos defender, porque no lo supimos defender, porque no nos metemos, ¿sí? Porque no nos interesa, no sabemos ni siquiera cómo se llaman nuestros diputados. Entonces, de esa manera, no hay forma. Tenemos que ser muy conscientes de que México necesita un cambio, de que el mundo necesita un cambio, y la única forma de hacerlo es empezando por nosotros mismos. Y Si ahorita es puedo, una oportunidad, votar, ¿sí? Ir a votar. si puedo hacer un pin chiquito a lo que acaba de decir Fernando, porque si no se me va a olvidar, creo que algo que hay que tener muy en cuenta tanto en las elecciones de México como en las elecciones de Estados Unidos que están tan cerca, eh, es que las soluciones tienen que ser integrales. ¿A qué voy? Que obviamente ahorita a la gente no le importa en lo más mínimo, sobre todo lo he visto en este país, no le importa en lo más mínimo el debate pro vida por familia. Les Nada. importa nada. ¿Por qué? Porque están más preocupados en llegar a fin de mes, están más preocupados en que se les corte el agua, están más preocupados en el hecho de que hay un montón de cosas que están ahogando a los autónomos, que entiendo que en España también está pasando lo mismo, ¿no? Biden está ahorcando a las familias, poniendo impuestos hasta a las estufas, no es broma, ¿no? Entonces,
creo que si van a aparecer candidatos pro vida, si van a aparecer políticos pro vida, si van a aparecer políticos pro vida, pro familia, con todos estos valores que acaba de mencionar Fernando y que es necesario que entren a política y lo hagan, porque sí es necesario, por favor, soluciones integrales, aborden el asunto que realmente les preocupa a los mexicanos, a los estadounidenses, a los peruanos, a los españoles, o sea, no se queden en la mediocridad de solo ser pro vida, pro familia. Mira qué chévere soy porque soy pro vida, pro familia y de derecha conservadora y ta. No. O sea, no hay que quedarse en eso, sino hay que buscar soluciones integrales que aborden todos los problemas que aquejan a los peruanos, mexicanos, estadounidenses, españoles, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, a nadie le va a importar. O sea, la gente que está metida en este activismo es muy poca. Parecen varios, pero es muy poca. Entonces, al que realmente le importa, como a Fernando, como a Pedro, como a Caterina o como a mí, el asunto pro vida, pro familia, somos así. El mexicano ahorita quiere asegurar poder tener un pequeño negocio. Quiere asegurar tener agua para lavar sus cosas, para poder tomar, para poder bañarse. Quiere asegurar no tener tanta inseguridad. O sea, son cosas muy cruciales que sí tienen que abordar los políticos que quieran llevar una agenda pro vida, pro familia, ¿Por qué? Porque si no abordas el tema que los tiene realmente preocupados, jamás les va a importar lo otro. Entonces, hay que buscar soluciones integrales y prepararnos para la batalla política en serio. Muy Yo bien. quiero otro pin más chiquito que el de Vania. En plan titular, ya. Si no votas, no va a haber ni vida, ni Dios, ni patria, ni familia, ni propiedad. Necesitamos votar. Sí, es todo. Bueno, pues también yo quisiera recomendarle algo a los mexicanos antes de las votaciones, porque a veces somos muy flojitos y lo que nos dice la comadre, el vecino, lo que escuchamos en la tele, con eso nos quedamos. No, investiga tú y de fuentes primarias. ¿Qué dicen los candidatos directamente? No, me lo dijo fulanito y me lo reconfirmó, etcétera. Lamentablemente, yo soy católica practicante. Desde los 9 años he dado catecismo y desde entonces no he acabado en los apostolados, eso sí. Pero lamentablemente es que nuestros pastores, nuestros sacerdotes, algunos están confundidos y otros dicen cosas que no son ciertas. Entonces tampoco es que el sacerdote lo dijo, es que en la homilía lo dijo, investígalo, no pasa nada, hay que investigar, hay que salir de esa comodidad de que todo quiero que me lo den. Investígalo, búscalo, razónalo tú solo, no por las frasecitas que escuchen, no por las presiones. Tú decide con conciencia total qué vas a hacer con tu voto. Buscar un candidato pro vida, buscar una opción que a ti te parezca, incluso anularlo, de rayar la boleta que nadie la pueda usar, pero tú en conciencia, en libertad, pero con mucha información, un voto muy razonado y a los que son creyentes muy orados es cuando salgan a votar. Pues yo quiero agradecerles a nuestros invitados, Fernando, Vania, ha sido muy lindo tenerlos con nosotros, espero que no sea la última vez, Vania es nuestra primera, espero que no sea la última. Es un gusto que hayan estado aquí acompañándonos y compartiéndonos todas sus ideas y pensamientos. Pedro, ¿tú qué opinas de este encuentro? Bueno, que se han dicho cosas muy importantes, muy valiosas. Realmente, bueno, a Fernando lo conocía ya, a Vania solamente por las redes sociales, pero ha sido un auténtico honor. Hay que salir a votar, tu voto va a actuar y si no votas, pues entonces pierdes la oportunidad. Vota en conciencia, vota en valores. Bueno, y nosotros estaremos dentro de 15 días. Bueno, no, en estos días vamos a hacer un especial sobre las elecciones catalanas. Gracias a Dios aquí en España tenemos una opción pro valores que es Vox y que uno de sus candidatos, Joan Garriga, el número 2 creo, de la candidatura para el Parlamento catalán, nos va a hablar de sus propuestas que llevan pro vida, pro familia y pro unidad de España, de la madre patria, de la hispanidad. Muy bien, muchas gracias a todos. Nosotros seguimos ahora comentando, pero despedimos a todos nuestros amigos. Hasta pronto.